Muy bien. El día de hoy tenemos este nuevo tema que lleva por título Mi Biblia, mi autoridad. Y este es uno de los temas bastante relevantes, ya que eh, habiendo entendido de que Dios existe, que Dios es el que originó todas las cosas en este mundo, lo que vemos y aún lo que no vemos, y también entendiendo que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado a su creación, nosotros somos parte de su creación, y después de haberlo hecho de una manera general por medio de su creación y de una manera específica por medio de su Hijo y por medio de su palabra, nosotros necesitamos conocer nuestra Biblia, conocer la Biblia, que es la palabra de Dios, y entender de que para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, debe ser siempre nuestra autoridad. No se trata de lo que el pastor Samuel diga, no se trata de lo que el diácono diga, no se trata de lo que los líderes digan, no se trata de lo que Richard diga, no se trata de lo que Javier diga o de lo que Mérite diga, se trata de lo que Dios dice, ¿no? Se trata de lo que Dios dice. Entonces, necesitamos considerarlo así. La palabra de Dios para nosotros es nuestra autoridad. Todo lo que pensamos debe estar en la Biblia, todo lo que decimos debe estar en la Biblia, todo lo que hacemos debe estar en la Biblia también, ¿no? Y es por eso que consideramos la palabra de Dios de esa manera. Vamos a entrar entonces a la primera pregunta aquí. Vamos entrando. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hoy vamos a ver varios textos. Segunda de Pedro 1:19, y ahí vamos a encontrar una descripción de cómo es la Biblia, de cómo es la palabra de Dios. ¿Cuál es esa descripción? Hermano Javier, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, pastor, claro que sí. Segunda de Pedro 1:19 dice, perdón, estaba en el Nuevo Testamento. Ah, no, ahí mismo. Perdón, 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ajá, muy bien. Ah, ¿Cuál es la descripción que se le da a la palabra de Dios aquí, en este texto? Según de Pedro 1:19. Como una antorcha que alumbra. Dice el texto, tenemos también la palabra profética Más más seguro. segura, ¿no? Cuando el texto menciona la palabra profética, está haciendo referencia a las escrituras y la descripción o el adjetivo que se le da aquí a las escrituras es que es segura, ¿no? Y si algo es seguro, yo sé que es seguro, entonces puedo confiar. ¿No es cierto? Si algo es seguro, yo puedo confiar. Entonces, no cabe duda que la descripción aquí es que la palabra de Dios es segura y confiable. Yo puedo confiar en lo que dice la palabra de Dios. Ah, y es claramente evidente su confiabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, mm, también es cierto que el texto dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y esta es una gran verdad. Esta es la forma de cómo nosotros debemos
considerar la palabra de Dios, las escrituras. Les comparto una ilustración, ¿ok? Esto es extra, ¿de acuerdo? Esta es la yapa. En una oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia en Lima. Solamente era para ir a predicar un día domingo por el culto, por el culto, bueno, de la mañana y de la noche. Entonces yo viajé de aquí de un sábado, llegué el domingo, llegué directo a la iglesia, primera vez que conocí esa iglesia, no había estado ahí antes. Entonces la iglesia en su primer piso tiene su templo y ellos tienen un sótano. Y en el sótano tienen como un espacio grande donde realizan sus club de niños, reuniones de jóvenes, adolescentes, ¿ok? Y es como que uno entra a la iglesia, camina hacia el fondo del estrado y detrás del estrado hay unas escaleras que te llevan al sótano. Bajando por esas escaleras, uno tiene que volver a cruzar todo el espacio de su club de niños, donde realizan su club de niños, su reunión de jóvenes, y, y al fondo tenían un cuarto de huéspedes, ¿no? Y me hospedaron ahí. Es como que en el primer piso estaba la puerta de la iglesia y en el sótano, a la altura de la puerta de la iglesia, estaba el cuarto de hospedaje. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? Entonces, en la mañana prediqué, no hubo ningún inconveniente. En la tarde me llevaron a almorzar y regresamos como a las 4:30, más o menos, y me dijeron, pastor, descansa un ratito, ¿no? Y ya sube para el culto, ¿no? Entonces ya yo reposé, hice mi siesta, subí para el culto, prediqué en la noche, y el pastor me pregunta, pastor, ¿va a volver hoy día para Huancayo o se va a quedar todavía en Lima? No, le digo, pastor, ya tengo que regresar. Entonces me dice, ¿tiene sus cosas listas? Sí, ya está todo listo. Yo había viajado con una mochila nada más para un día, ¿no? Entonces, el pastor me dice, entonces recoja su mochila porque el hermano le va a llevar a la agencia, ¿no? Y, ya, perfecto, le agradecí. Yo fui con dirección al estrado para bajar por las escaleras, para cruzar todo ese espacio y llegar hasta el cuarto de huéspedes, de hospedaje. Entonces, cuando yo fui bajando las escaleras, todo el sótano estaba absolutamente oscuro. Todo el sótano. Dios es tan perfecto que nuestros ojos se van graduando, ¿no? Se van graduando conforme se va oscureciendo, ¿no? Y hermanos, esa era una iglesia nueva para mí. Yo nunca antes había estado, no sabía dónde estaba el interruptor. Palpaba, buscaba una columna, una pared y no encontraba interruptor. Así que tuve que atravesar todo ese espacio vacío, entre comillas, hasta llegar al cuarto. Y yo empecé a tantear despacito porque no se veía absolutamente nada, ¿no? Estaba todo oscuro. Por ser sótano, no tenía tragaluz, no tenía nada. Entonces empecé a caminar despacio, poco a poco, poco a poco, poco a poco, intentando avanzar. Más o menos a la cuarta parte, yo tomo un poquito de confianza y empiezo a caminar un poco más rápido. Cuando estoy por la mitad, dije, ya, ok, vamos. Y empecé a caminar más rápido, cuando de pronto me choqué. Hermanos, me choqué tan duro que yo recuerdo que caí al piso y estuve llorando en el piso de dolor por el golpe que me había dado. Me demoré en poder levantarme un poco. Me demoré. Y así, arrastrando el pie dolido, llegué hasta el cuarto. En el cuarto sí sabía dónde estaba el interruptor, porque ya había estado ahí en la mañana, en la tarde, ya sabía. Entonces encendí la luz, miré mi pierna y en toda la parte frontal de mi pierna, ah, literalmente me había hecho un hueco la piel. Todo mi piel se había levantado. ¿Y qué había pasado? Yo me había chocado contra el filo de una banca, ¿no? Contra el filo de una banca. Entonces, observo mi pantalón estaba hueco. Observo mi piel estaba hueca, ¿no? Ah, y así
adolorido, sufriendo, llorando, tuve que volver a salir para que el hermano me lleve a la agencia. Ahora les comparto esta ilustración porque es justamente lo que se aplica aquí, ¿ok? En el sentido de que nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios tan segura, tan confiable, porque la palabra de Dios va a evitar que yo me tropiece. La palabra de Dios va a evitar que yo sufra. La palabra de Dios va a evitar que yo me haga doler, que yo llore. Si tan solo estoy atento y uso la palabra de Dios como una antorcha, como un faro, ¿no? En medio de toda la oscuridad. Si yo hubiese tenido una vela, esa vela me hubiese alumbrado el camino, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios asume ese rol de ser esa antorcha, de ser esa luz, de ser esa lumbrera que alumbra nuestro camino para que ya no nos tropecemos, para que ya no caigamos, para que ya no lloremos, para que ya no suframos. Pero es importante confiar en la palabra de Dios. Es importante creer que la palabra de Dios es segura para nuestras vidas. No hay nada mejor que yo pueda encontrar para mi vida fuera de las escrituras. No hay nada mejor. Amén. No hay nada mejor que yo pueda encontrar en las escrituras. Ahora, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es decir, dos versículos más adelante. Dos versículos más adelante. Hermano Richard, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, pastor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ajá, muy bien. Ahí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué manera no fue traída, ah, de qué manera no fue traída? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Perdón, perdón. Dice la escritura porque nunca, voy a leerlo aquí mejor para no leer otra cosa, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermana Emérita, ¿de qué manera no fue traída la profecía que hace referencia a las escrituras? Por voluntad humana no fue traída la palabra de Dios. Correcto, amén. Nunca fue traída por voluntad humana. ¿Eso qué significa? Que no es que a Moisés se le ocurrió escribir el Pentateuco. ¿De acuerdo? No es que a Josué dijo, no, este periodo de la conquista tengo que escribir. No es que Pablo dijo, uy, esto que me ha pasado aquí en Damasco, camino a Damasco, es sorprendente, tengo que escribir mi propio libro. No, nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿A quiénes usó Dios? Hombres santos, hombres Hombres apartados. Correcto, muy bien. Dios usó a hombres santos. Y esto santos. importante poder entender, hermanos. Cuando Dios vincula a una persona con su escritura, con su palabra, no escoge a cualquier persona, ¿de acuerdo? No escoge, Dios no escogió a un Ajá. poquito, Dios no Del escogió a perro. un homicida, Dios no escogió a un homosexual, Dios no escogió a un violador, no, Dios escogió a hombres santos. Y esto es importante que entendamos porque aún nosotros mismos ahora no somos usados para componer las escrituras porque ya está terminada, ¿no? Pero cuando nos vinculamos con la palabra de Dios, necesitamos entender que Dios desea usar su escritura por medio de hombres santos, ¿no? Por medio de hombres santos. ¿Cómo se considera la palabra que estos hombres hablaron? Según segunda de Pedro. ¿Cómo se considera? Inspirado. Correcto, ¿no? Se considera inspirado. Estos hombres hablaron siendo
inspirados, dice el texto, y más específicamente, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esta palabra inspiración es un término teológico. Ustedes lo escuchan normalmente en un seminario, deberían escucharlo normalmente en su iglesia, ¿no? Pero muchas veces en la iglesia no se enseña, pero se enseña en un instituto, en un seminario, respecto a la inspiración de las escrituras, ¿no? Y la palabra que Dios habló fue una palabra inspirada. Ahora, no es una inspiración como lo que ahora nosotros tenemos, el concepto de inspirado. No es como que yo pongo en mi pensamiento a mi esposa y digo, voy a inspirarme para escribir un poema, ¿no? Y yo me inspiro y escribo el poema para mi esposa. Eso no es inspiración, ¿no? La inspiración tiene que ver con el aliento de Dios, como que el soplo de Dios, como que lo que da vida a lo que estos hombres escribieron, ¿de acuerdo? Ya sabemos que lo que ellos escribieron nunca fue traída por voluntad humana. Es Dios quien nos inspiró por medio del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que entendamos es que eh, Dios no ha hecho un dictado. ¿Está bien? No estoy hablando de que Dios dictó palabra por palabra a cada escritor de un libro específico de la Biblia, y es por eso que Moisés escribió las palabras que nosotros leemos en el Pentateuco. Dios no dictó palabra por palabra. Esa es la teoría del dictado en cuanto a la composición de las escrituras, pero Dios no dictó palabra por palabra, ¿ok? Dios inspiró, alentó, dio su aliento, sopló para que esa palabra sea viva y eficaz. También tenemos que entender lo siguiente, que hemos dicho que todas las escrituras hablan acerca de un mismo plan, una misma historia, el plan de la redención, del evangelio, etcétera. Es un solo autor, Dios, pero hay como 40 escritores de las escrituras, ¿ok? Y cada uno escribió en diferente tiempo, pero manteniendo el mismo hilo de la historia. Otra de las cosas que necesitamos reconocer es que cada escritor escribió de acuerdo a su propio estilo literario. Pedro escribió como pescador, Lucas escribió como médico, y hay diferencia en la forma como escribe un médico a cómo escribe un pescador, ¿no es cierto? Entonces, aunque Dios permitió que estos hombres sean parte de la composición de su palabra, de su escritura, Dios dio ese soplo, ese aliento, inspiró de esa manera para que esta palabra sea viva y eficaz, ¿no? Manteniendo a cada quien con su propio estilo literario. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Retrocedemos a la anterior carta, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pastor, Sí, hermano, al decir que Dios sería Dios cuidó que, cuidó que las palabras o guió que las palabras no sean incorrectas, algo así entiendo. en un sentido sí, o sea, en un sentido es como que, ah, una vez más, nunca el escritor escribió, yo quiero escribir esto y voy a escribir esto, ¿no? Sino que Dios usó al Espíritu Santo para poder inspirar, guiar a, a estos hombres santos para que pudieran escribir. Pero no hay un dictado, ¿de acuerdo? Simplemente es una inspiración. Tampoco hay una corrección. No es que, por ejemplo, Pablo escribió algo y de pronto Dios le dijo, no, no, Pablo, esa palabra no va, cámbiala por otra, ¿no? No fue así, ¿ok? Desde un inicio, la forma como ellos escribieron fue de acuerdo a la voluntad de Dios, a la forma como Dios los inspiró, ¿no? Los guió.
¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué otras descripciones de la palabra de Dios encontramos en este versículo? En 1 Pedro 1:23. ¿Quién me puede decir? Que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Correcto. Esa es la descripción de la palabra de Dios. En segunda de Pedro hemos visto que la palabra de Dios no está traída por voluntad humana, ha sido usada por medio de hombres santos, ha sido inspirada, y aquí Pedro también nos enseña que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. ¿Viva en qué sentido? Es viva que a pesar de que han pasado los siglos, y milenios, la palabra de Dios sigue causando efecto en la vida de todo aquel que lo lee conscientemente y que estudia las escrituras. En ese aspecto, la palabra de Dios es viva, aún es viva, ¿ok? Produce un efecto. Y también la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Recuerdan una palabra, una promesa de Dios respecto a su palabra que permanece para siempre? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Correcto. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermanos, a lo largo de todos los años, opositores del cristianismo han intentado desaparecer las escrituras. Han quemado imprentas, incendiado imprentas, han, han, han capturado y recolectado Biblias de diferentes partes y las han incendiado, intentando desaparecerlas. Am, Diferentes grupos religiosos opuestos al cristianismo han intentado destruir las escrituras. Am, pero no han podido. ¿Por qué? Por la promesa de Dios, por la promesa de Dios. Cielo y tierra puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Am, avanzamos, avanzamos. ¿Cómo se le llama a la Biblia en estos versículos? Romanos 10:17, por ejemplo. ¿Puedes buscar ahí, Javier? Romanos 10:17, hermano Richard puede buscar en 2 Timoteo 3:15 y hermana Emérita, por favor, puede buscar Juan 17:17. Puede leerlo y puede decirme cómo se le llama a la Biblia ahí en ese versículo. Ya. Dices Juan 17:17, Hermana Emérita, santifícalos, disculpen sí, un ratito, santifícalos perdón, solo quería seguir el orden del texto para que la diapositiva vaya en el mismo orden. Perdón. Entonces empezamos con Romanos y terminamos con, Amén. por favor. Amén. Listo, pastor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Mm? ¿Cómo se le llama a la Biblia en este versículo? En este versículo, palabra de Dios. Correcto, no hay mucho que pensar. La Biblia aquí se le llama palabra de Dios. Y es que, hermanos, nosotros necesitamos considerar las escrituras así. Es palabra de Dios. Cuando yo abro mi Biblia y busco un pasaje, estoy leyendo o meditando en un pasaje, tengo que entenderlo de esa manera. Es Dios quien me está hablando a mí, ¿no? Es Dios quien me está hablando. Es Dios quien me está diciendo.
Así que la Biblia es la palabra de Dios. A veces la leemos como si fuera un libro secular. A veces lo leemos como si fuera un libro de texto, ¿no? Académico. A veces lo leemos como si fuera un libro X. Pero esto no, es un libro vivo. Este es un libro que nos transmite la verdadera palabra de Dios, ¿no? Am, el siguiente pasaje, 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ajá, muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar que la palabra a la Biblia se le llama ¿cómo? Juan Richard, Sagradas escrituras. Sagradas Escrituras, ¿no? La Biblia también se le conoce como las Sagradas Escrituras. No es sagrada en el sentido de que adoramos y veneramos las Escrituras. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las primeras hermanas que se convirtió aquí en nuestra iglesia, visitando su casa, esta hermana tenía una Biblia bien grande, 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 bien grande, gruesa, sí, bien gruesa era su Biblia, con filo dorado, ¿no? Y ella lo colocaba en una ventana que tenía en su sala, lo colocaba abierta, ¿no? La Biblia ahí y le prendía sus velitas, ¿no? A esa Biblia, ¿no? Así que después aprendió y ya posteriormente sacó, ¿no? Pero no es sagrada en ese sentido, es sagrada por quién es el autor de las escrituras, que es nuestro Dios, ¿no? Pero nosotros consideramos este texto sagrado en el sentido de que, una vez más, no es cualquier texto, no es cualquier libro, no es cualquier contenido, esto es la palabra de Dios. Y para mí esto debe ser algo sagrado, ¿no? Yo lo debo considerar así. Por otro lado, eso también me lleva, como a toda cosa sagrada, a poder cuidarlo, ¿no? A poder cuidar mi Biblia. Yo no puedo permitir que mi Biblia esté llena. Bueno, no estoy seguro que suceda con ustedes, pero no quiero ofender a nadie. Pero yo no puedo permitir que mi Biblia esté pintarrajeada por mis hijos, ¿entiende? Yo no puedo permitir que cuando el pastor diga, buscan Romanos 3:23, justo esa página no hay, ¿se entiende? Justo cuando dice que todos somos pecadores, eso no está, ¿no? Y que nuestros hijos estén sacando y sacando las hojas, y de pronto que la Biblia esté por el piso, esté por ahí tirado o esté aplastado, no. Necesitamos considerar la palabra de Dios como la palabra de Dios. Para mí, ese es Dios mismo hablándome, ¿no? Yo lo cuido, yo lo protejo, yo lo resguardo, lo tengo a buen recaudo, debería considerarlo así, ¿no? Juan 17:17. Ahora sí, hermano emérita. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo se le llama a la Biblia aquí? Eh, la palabra es verdad. Correcto. La Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Ojo que la Biblia no contiene la verdad. No es que la Biblia llega a ser la verdad. No, la Biblia es la verdad. ¿De acuerdo? La Biblia es la verdad. Y esto necesitamos también poder eh, comprenderlo tal cual la misma palabra de Dios nos lo enseña, ¿no? Ahora, avanzamos. Yo creo que vamos a avanzar un poquito más, si no nos vamos a quedar hasta las 11. ¿Ok? Am, dice aquí este párrafo, algunos se equivocan, ¿no? Algunos se equivocan y no siguen la palabra de Dios como la autoridad en sus vidas, sino que usan otra guía. Se guían por su corazón, ¿no? Piensan que deben seguir su corazón en la toma de decisiones. Y básicamente esta manera de vivir se reduce a vivir por los sentimientos y por sus propios sentimientos. Sin embargo, ¿qué dice Jeremías 17:9 en cuanto a nuestro corazón? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hermanos, es que cuando a veces sucede alguna circunstancia en nuestra vida,
somos tentados a poder tomar decisiones basados en mi corazón, por no decir basado en las emociones de mi corazón. Y eso es peligroso, ¿no? Eso es muy peligroso, porque si yo tomo una decisión basado en la emoción de mi corazón, la Biblia dice que lo único que sale de nuestro corazón son, porque del corazón salen los malos pensamientos, los pleitos, los celos, las iras, la contienda, las disensiones, las herejías, uf, y un montón de cosas más. Entonces, pero a veces es así. Yo tomo las decisiones basadas en lo que mi corazón me inclina a hacer. Tengamos cuidado con eso. El corazón no es el mejor guía o la mejor guía. La palabra de Dios siempre va a ser mi mejor guía. La palabra de Dios siempre va a ser mi autoridad. Lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que debo hacer. Aunque muchas veces no nos guste, ¿de acuerdo? Aunque muchas veces no nos guste. A veces yo recibo casos de consejería y una de las primeras cosas que les advierto es que yo no les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo les voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Si te gusta o no te gusta, eso está en ti. Pero yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Si tú decides obedecer la palabra de Dios, bendición. Si tú decides desobedecer la palabra de Dios, maldición. No porque yo lo diga, porque Dios lo dice. Entonces, necesitamos considerar la palabra de Dios como nuestra guía en lo bueno, en el tiempo de bendición, de alegría, de gozo, pero también en el tiempo de regocijo, perdón, también en el tiempo de pruebas, adversidades, dificultades. También la palabra de Dios debe ser mi guía, ¿no? También debe ser mi guía. ¿Me dejo entender? 6. Esto es otra frase genuina, verdadera también aquí, ¿no? Ah, dice número 6, perdón, la Biblia no da sugerencias o recomendaciones, sino mandatos. ¿De acuerdo? La Biblia no te sugiere y no te dice, mira, te sugiero que vayas a la iglesia el domingo. La Biblia no te da opciones. Mira, puedes ir este domingo y si no, ya pues anda el otro domingo, ¿no? La Biblia no da recomendaciones y no te dice, mira, anda al culto de la mañana, pero el de la noche ya no. No, la Biblia da mandato. No dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces, esto es para tener en cuenta. Si yo voy a considerar la Biblia como mi autoridad, esto es clave. Entender de que en las escrituras no vamos a encontrar sugerencias, opiniones, recomendaciones, sino vamos a encontrar mandatos. Y si no estás dispuesto a obedecer, vas a sufrir, ¿no? Vas a sufrir, porque eso es lo que encontramos en las escrituras. Ahora, ¿por qué es importante la palabra de Dios? ¿Por qué? Igualmente vamos a ver estos versículos aquí, ¿no? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿Qué hace la Biblia según estos versículos? Y igualmente pueden buscarlo ahí. Quizá hermana Mérita empieza esta vez. Salmo 119, 11. ah, hermano Richard, Salmo 119, 50. Hermano Javier, Salmos 19, 11. Hermana Emérita, Salmos 19, 12. Hermano Richard, Hechos 17 y Javier, Primera Tesalonicenses 4, 18. ¿Listo, hermana Mita? Ya, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Para no pecar, ¿qué más? Para no pecar contra ti. Ajá, ok. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando dice el texto, en mi corazón he guardado tus dichos, estos son los dichos de Jesús, de Dios, ¿ok? Yo guardo en mi corazón sus dichos, su palabra, con un propósito. El propósito es ya no pecar contra Dios, ¿de acuerdo?
ya no pecar contra Dios. Así que lo que hace la palabra de Dios, según este versículo, que lo hace importante, es que la palabra de Dios nos frena de pecar, ¿no? La palabra de Dios nos frena de pecar, si es que nosotros lo guardamos en nuestro corazón. Les comparto un testimonio aquí. Una vez yo fui al Banco de la Nación, ¿ok? Eh, hace años atrás. Y como todos sabemos, normalmente en el Banco de la Nación hay cola, ¿no? Hay mucha cola. Y entonces yo era como el número 20 en la cola, más o menos, ¿no? Iba avanzando poco a poco. Cada ventanilla tenía su propia cola, ¿no? Entonces yo era como el número 20 y el cajero iba atendiendo de uno en uno. Más o menos pasaron como unas 6 personas, yo avancé seis espacios más, ya era como el 14, ¿no? Ah, y pasa una persona a ventanilla. Yo ya había estado escuchando cómo este cajero estaba ah, dando su servicio, ¿no? En el sentido de cómo él estaba tratando a la gente. Y él estaba tratando a la gente de una manera un poco déspota, ¿no? Un poco ruda. Era su trato para con cada persona. No le importaba nada, solamente quieres tu plata, toma, punto, se acabó, listo, chao, ¿no? Era un trato bastante hostil. Y pasa esta persona y yo no escucho la conversación. Lo único que escucho es cuando el cajero se pone de pie y le dice al señor de la ventanilla, al señor que está, al cliente, ¿no? Le dice, ya señor, acá está sus 28.953 soles, le dice, ¿no? Yo estaba en el número 14 de la fila y eso lo escuché clarito, clarito, clarito. Automáticamente vino a mi mente, esto puede ser soplo, ¿no? Esto puede ser soplo. Y me empecé a buscar a todo mi alrededor, empecé a buscar algún movimiento sospechoso, algo diferente, alguien que de repente salga del banco de una manera sospechosa, ¿no? Empecé a observar todo y bueno, no observé nada extraño. Así que ese cliente salió, los demás de la cola siguieron avanzando, el trato era el mismo hasta que llegó mi turno, ¿no? Llegó mi turno y me acerco a la ventanilla y me dice, sí, señor. Y yo le digo, por favor, deseo hacer un retiro. Me dice, ¿cuánto voy a retirar? Y yo le digo, por favor, voy a retirar 2.000 soles. DNI. Pum. Y así me trata, ¿no? Me estuvo tratando así. Le alcanzo mi documento, se queda callado, empieza a escribir en su computadora, de pronto saca el dinero de su cajón y me dice, aquí está su dinero, ¡fum! Y me tiró el voucher para firmar, firmé y me dijo, aquí está su dinero, ¡fum! Me lo soltó en la ventanilla. Y yo normalmente cuando no lo pasan por la máquina contadora, yo sí lo cuento, ¿no? Ah, cuando lo pasan por la máquina contadora y yo observo y yo lo miro, ya confío en la máquina, al menos. Pero esta vez no lo contó, entonces yo sí lo conté, ¿no? Entonces, y él me habla y me dice, mira, si lo vas a contar, por favor, vete a la otra ventanilla, me dice, ¿no? Así, déspota. Entonces, yo calladito, me fui a mi otra ventanilla y me puse a contar, ¿no? 100, 200, 500, 1000, 1600, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600. ¿Qué? Ahora voy a contar de nuevo, pues. Empecé a contar de nuevo, ¿no? Y otra vez, ¿no? 100, 500, 1600, 1900, 2000, 2300, 2600, 2900, 3000. De pronto, ese rato se vino todas las tentaciones. ¿Qué hago? Me había dado 1.000 soles de más, ¿ok? Me había dado 1.000 soles de más. Yo dije, por la forma como me ha tratado, sobrado me voy calladito. Él no se ha dado cuenta, salgo, ¿no? Como que no se lo merece, no se lo merece, ¿no?
pero en ese momento se te vienen todos los textos, ¿no? No hurtarás, haz todo para la gloria de Dios, y ¡fum! ¿No? De pronto yo volteo, le miro al cajero y le digo, disculpa, ¿cuánto me has dado? Lo que me has pedido, pues me dice, lo que me has pedido. Y yo le digo, no, no hay lo que me has pedido. A ver, me dice, ¡fum! Me quita el dinero, se para, ¿no? Pasa sus brazos encima del vidrio de la ventanilla y me quita el dinero. Y recién lo pasa por su máquina contadora. Ahí se da cuenta de que me dio 1.000 soles de más. Se coge los 1.000 soles y me devuelve a mí los 2.000 soles. Ahí está su dinero, me dice. Ni un gracias, por lo menos. Ni un gracias. No, no hubo ni siquiera un gracias. No hubo ni siquiera un disculpe, me equivoqué. Ese rato otra vez, no le hubierais dicho nada. Mejor esto, mejor aquello, mejor lo otro, ¿no? Ah, pero doy gracias a Dios que pude salir del banco con mi conciencia limpia, que no me quedé con ni un sol de ese dinero que no era mío, ¿no? Am, y algo así, en diferentes circunstancias, esta verdad se aplica. La palabra de Dios, cuando está guardada en nuestro corazón, cuando la tenemos fresca en nuestra mente, nos frena de pecar, ¿sí? Nos frena de pecar. Ah, siguiente pasaje, Salmos. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ajá, muy bien. Ella es mi consuelo en la aflicción. ¿Quién es ella? ¿Su esposa? La Biblia, pastor. Correcto, correcto. La escritura, la palabra de Dios es nuestro consuelo en nuestra aflicción, ¿no? Am, Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Lo más común probablemente pueda ser el tema de perder un ser querido, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido, está desconsolado, ¿no? Sufre, llora, se entristece, etcétera. Y pueden venir muchas personas y pueden darte las condolencias, pueden darte el pésame, pueden decirte fortaleza, fuerza, lo que sea. Pero estoy seguro de que ninguna de esas cosas realmente consuela tu corazón, ¿no? Consuela tu dolor. Pero cuando uno acude a las promesas de la palabra de Dios y cuando yo observo en las promesas de que si mi familiar que falleció fue creyente está morando en los cielos y que un día me voy a encontrar con él, yo me consuelo en eso, ¿no? Me gozo, me regocijo y confío en lo que Dios dice en su palabra al respecto. Así que en ese aspecto la palabra de Dios nos consuela en la aflicción. También podemos aprender que la palabra de Dios nos amonesta. Amonestar tiene que ver en decirnos lo que estamos haciendo mal. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el libro de Santiago y también Pedro, pero esta es otra verdad, que la palabra de Dios nos amonesta, ¿no? Nos dice lo que estamos haciendo mal. También, perdón, me estaba salteando, ¿no? Hermano Javier, no lo olvidó, disculpa, hermano. ¿Puedes leer ahí el texto, por favor? Así, pastor, claro. Es 19:12. Dice, perdón, 19:11. Ajá. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Ajá, muy bien. Somos amonestados con la palabra de Dios, ¿no? Hermano Emérita, ¿puede leer Salmo 19:12, por favor? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ajá. Y esto hace la escritura. Nos hace ver nuestros propios errores ocultos. Esos pecados que muchas veces nosotros pensamos que nadie lo sabe, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado, pero a veces cometemos pecados donde creemos que nadie lo sabe. De pronto el hermano llega a la iglesia, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Donde el hermano llega a la iglesia, escucha la predicación y si tú estás ahí sentado como oyente, tú estás diciendo, creo que el pastor se ha enterado de lo que he hecho. Creo que el pastor me ha visto de dónde he salido, ¿no?
creo que al pastor le han contado lo que ha pasado conmigo, ¿no? Y es como que sintieras que te está hablando directamente a ti, ¿no? Como que te está desenmascarando, desnudando, descubriendo lo que realmente tienes ahí guardado en tu corazón. Y eso es lo que hace la escritura. A veces los hermanos vienen y me dicen, pastor, me ha dado directo al grano, me dice, no, me ha dado directo, porque ha predicado para mí nada más, ¿no? Y es la palabra de Dios haciendo su propio efecto para revelar aquellos pecados que para nosotros son ocultos, pero para Dios nunca jamás será oculto, ¿no? Mano Richard, una vez más, Hechos 11, 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ujú. Pablo y Silas llegaron a Berea. Lo primero que hicieron es entrar en una sinagoga para poder enseñar las escrituras. Ah, y Pablo describe que estos hermanos de Berea eran más solícitos que los hermanos de Tesalónica. Es decir, estaban más atentos, estaban más prestos para escuchar las escrituras. Si el apóstol Pablo viniera a mi iglesia, si el apóstol Pablo llegara a tu iglesia, ¿cómo escucharías el mensaje del apóstol Pablo? ¿Cómo? Ponte a pensar. El apóstol Pablo llegó a tu iglesia, le toca predicar. ¿Cómo escucharías ese mensaje del apóstol Pablo? Atento. Claro, atento, muy bien, ¿cómo vas? Yo me quedaría anodadado, ¿no? De escuchar al apóstol Pablo. Probablemente abriendo mis ojos, abriendo mi boca, quedarme sorprendido de cada verdad que él está enseñando. De repente, incluso me pierdo de la palabra de Dios por seguir escuchando lo que está diciendo, ¿no? Ah, es el apóstol Pablo el que está enseñando. ¿Cómo no prestarle atención? Pero noten, y yo le creería todo lo que el apóstol Pablo dijera, ¿no? Si el apóstol Pablo viniera y predicara a mi iglesia, yo le creo todo lo que diga, ¿no es cierto? Pero estos hermanos de Berea, a pesar de que era el apóstol Pablo, dice el texto que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos no le creyeron totalmente al apóstol Pablo lo que dijo, lo que enseñó, sino que estudiaron las escrituras para aprender de las escrituras si lo que el apóstol Pablo enseñó fue así, es así o no era así. Así que la palabra de Dios nos ayuda a verificar si las cosas que oímos son ciertas, ¿no? Ven a Cristo y todo te irá bien. ¿Eso enseña la palabra de Dios? Pero la frase suena bonito y yo le puedo creer, ¿no es cierto? Ven a Cristo y Dios te va a prosperar en tu negocio, ¿no? En tu trabajo. Suena bonito, pero Dios dice así. Entonces necesitamos escuchar. Aún, hermanos, quisiera animarles a hacer lo siguiente. No con el ánimo de confrontar o de ser confrontativos o de ser conflictivos, pero eh, como pastores, lo pongo en el lado nuestro, como pastores, ¿no? Como pastores, es frustrante ver cómo es que uno está predicando las escrituras y, y no ver a los hermanos abrir sus Biblias o avanzar por las páginas conforme la predicación está avanzando. Es frustrante. ¿De acuerdo? A veces, por ejemplo, yo les bromeo, de broma en broma les suelto, ¿no? Pero a veces yo empiezo, un ejemplo, una predicación en el libro de Mateo, ¿no? Y después de un tiempo ya avancé por cuatro, cinco, seis pasajes. Y yo les digo, por favor, busquemos ahora el libro de Apocalipsis, número capítulo 19 versículo 20, ¿no? Seguro algunos se han quedado en Mateo todavía, les digo, ¿no? A son de broma. Es como decir, seguro algunos se han quedado en el primer versículo que he dicho y de ahí nunca más han vuelto a mover su Biblia, ¿no? Ah, pero es frustrante. Mi ánimo para ustedes es, si estás como oyente, abre tu Biblia,
Escudriña tu Biblia, estudia tu Biblia para saber si lo que estás escuchando como enseñanza es cierto o no es cierto. No con el ánimo de juzgar al predicador. Eso no debería ser así. No con el ánimo de poder ser conflictivos. No. Simplemente es con el ánimo de yo conocer realmente si lo que se está diciendo o enseñando es cierto o no. Hermanos, hoy día hay cada fanfarrón, ¿no? Que enseña y habla y predica, ah, y pocos enseñan acerca de las escrituras. Le comparto otra experiencia. Me van a tener paciencia, ¿no? Porque ya van a ser las. Eso ya me pasé. Y estamos en la pregunta 8. ¿Continuamos? Sí, pastor, siga nomás. Sí. Bueno, por mi lado. Ok. Mi segundo nombre es Eutico Pastor, así que normal. Cuídate acá, escógete bien, por favor. Ok. Cuando yo recién llegué a Huancayo con mi familia, ¿no? Obviamente que no teníamos la iglesia y cada domingo nosotros visitábamos una iglesia diferente. Bautista, ¿no? Una iglesia bautista, pero diferente. A modo de conocer al pastor, a modo de conocer a los hermanos, a modo de conocer la iglesia, visitamos cada iglesia. Entonces, en una oportunidad llegamos a visitar una iglesia relativamente pequeña, no era muy grande, y llegamos y el culto empezó, su culto principal, empezaron a cantar sus himnos, no hubo ningún problema, ya por ahí hubo una música contemporánea, no hubo problema, ah, respetamos, ah, y después pasó el tiempo de los anuncios, todo iba marchando bonito, todo iba marchando bien, estábamos contentos de estar en la iglesia, hasta que el dirigente invita al pastor, ¿no? Hasta ese tiempo yo no conocía al pastor, yo no conocía quién era el pastor de la iglesia. El pastor, toda la gente estaba sentada ahí normal. Entonces el pastor sale y el pastor sale con su cabellera hasta acá, ¿ok? Sale con todo su cabello hasta acá. Tenía un blazer y un polo cuello V, ¿no? Así salió el pastor a enseñar. Para mí eso nomás ya me impactó, ¿no? Me impactó la presencia del pastor, ¿no? Y el pastor empieza a decir, eh, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Ah, quisiera empezar esta enseñanza preguntándoles a cada uno de ustedes, ¿cuántos han visto Yo Soy en esta semana? Empieza a preguntar. Hermano Javier, ¿sabe qué es Yo Soy? Creo que es algo parecido como hay en Ecuador, el de imitadores de artistas. Sí, sí, correcto, ¿no? Es un programa de imitación de artistas, ¿no? De cantantes. Entonces él empieza a preguntar así, ¿no? Y los hermanos se sonríen y nadie levanta su mano, ¿no? Porque el pastor dijo, levanten su mano, ¿cuántos han visto Yo Soy esta semana? Y se sonreían y nadie levantaba su mano y todo estaba así un poquito como que entre nervios, ¿no? Y el pastor les dice, ya pues hermanos, no se hagan, ¿cómo no van a ver Yo Soy? Yo sí he visto Yo Soy esta semana, dice el pastor, ¿no? Yo sí he visto Yo Soy esta semana. Y los hermanos se rieron más y yo en mi mente es, bueno, está en su introducción, ¿no? Está en su introducción, quiere llamar la atención, quiere atraer a la audiencia, ¿no? Está así, ¿no? Y él empieza a decir, en Yo Soy, hay una imitadora de una cantante que se llama Alanis Morissette, ¿no? Así se llama, la cantante. Y él dijo, Alanis Morissette es una cantante de rock en español, ¿no? Alanis Morissette tiene una canción en español cuya letra dice así, y empieza a leer la letra de la canción de Alanis Morissette. Hasta ese momento, para mí, todo estaba aceptable. Yo dije, está en su introducción, llamando la atención, atrayendo, etcétera, ¿no? Termina de leer la letra de la canción y, hermanos, literalmente eh, este hombre empieza a bosquejar la letra de la canción y empieza a predicar sacando sus puntos principales de la letra de la canción de Alanis Morris. ¿Entienden? Mi pregunta es, ¿habrá habido algo de Biblia en ese mensaje?
La respuesta fue no. No hubo nada de Biblia. Todo fue moralismo, socialismo, pero nada de Biblia. ¿Se entiende? Y habló barbaridades y medias, reforzando lo que la letra de la canción decía, pero cero Biblia. Yo sé, mi esposa y yo nunca más volvimos a pisar esa iglesia, ¿no? O sea, yo sé que esa iglesia, con todo respeto, pero yo no vuelvo a esa iglesia, ¿no? Porque no hay palabra de Dios. ¿Me dejo entender? No hay palabra de Dios. Al menos mientras aquel pastor esté, ¿no? Después nos tocó visitar otra iglesia cuyo pastor salió al frente, abrió la palabra de Dios, leyó un versículo, ¿no? Leyó un versículo, luego habló por 40 minutos acerca de todas sus experiencias y en el minuto 45 regresó al mismo versículo y terminó su predica. ¿Se entiende? Ah, es decir, 40 minutos hablando de lo que le pasó, sus experiencias, cómo le fue, lo que él un día le sucedió y cosas como esas. Biblia, cero, ¿no? Ah, entonces, esto es importante, hermano. Necesitamos ser como los hermanos de Berea, ¿no? En el sentido de escudriñar las escrituras para saber si las cosas son ciertas o no. ¿De acuerdo? Amén. Amén, pastor. Más bien, perdón, porque creo que ya estoy predicando en vez de enseñar. Está bien, pastor. Ujú. Ok, ¿a quién le toca? Hermano Javier, ¿no? Toca leer. Sí. En Segunda de Tesalonicenses, perdón, primera, Tesalonicenses 5, 4:18. perdón, 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Correcto, con las palabras que se están mencionando en el versículo 13, 14, 15, 16, 17. Y el mensaje que se está mencionando ahí en este contexto es, Cristo viene pronto, Cristo vendrá por su iglesia, Cristo nos va a llevar, reinaremos juntamente con Él, ¿no? Alentamos con esta palabra, es verdad lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto, la palabra de Dios nos alienta, ¿no? Nos alienta. Número 8. Vamos a ponernos las zapatillas para poder avanzar un poquito más, ¿ok? Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16. ¿Por qué es útil la Biblia? ¿Por qué es útil la Biblia? Um, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, esto es un texto clave, importante cuando hablamos de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es útil la Biblia? Según Timoteo 3:16, para cuatro cosas. Letra A, para enseñar, para letra B, redarguir, letra C, corregir, letra D, instruir, ¿no? Así que ah, pongámoslo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Enseñar significa explicar y mostrar lo que es correcto. La Biblia te enseña, te está explicando y te está mostrando si es que realmente estás en el camino correcto o no. Redarguir significa señalar lo que es malo, ¿no? Señalar lo que es malo. Corregir significa poner en orden lo que está mal. Y instruir significa mantener en el buen camino y en la rectitud. Mantener en el buen camino y en la rectitud. Así que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Cuatro cosas. Si quiere memorizarlo, yo normalmente lo aprendí por las iniciales. Las iniciales son ERSI. Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Cada uno tiene su forma de aprendizaje, ¿no? Usted aprende como mejor le parezca, pero este es un texto clave que debería poder memorizarlo y aprenderlo. Ahora,
también la pregunta es, en 2 Timoteo 3:17, ¿con qué finalidad, no? ¿Con qué finalidad la Biblia enseña, redarguye, corrige e instruye al creyente? Y según el versículo 17 es para que el creyente sea perfecto. Perfección no está hablando en el aspecto moral, no está queriendo decir que seamos perfectos moralmente, porque la Biblia dice que no hay justo, ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el texto, ¿no? Entonces, cuando está hablando de que la finalidad es que el creyente sea perfecto, está hablando de una madurez espiritual. Y también dice enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, yo no puedo poner a una persona a servir en algún ministerio, en alguna área dentro de la iglesia, si no ha sido enseñado por la palabra de Dios, si no ha sido redarguido con la palabra de Dios, si no ha sido corregido e instruido en la palabra de Dios. Porque todo este proceso tiene la finalidad de preparar a cada persona. Ah, es importante que cada creyente muestre un interés genuino por aprender la palabra de Dios. Les animo, hermanos, en el Señor, cada oportunidad que ustedes tengan en sus respectivas iglesias de poder aprender más de las escrituras, aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo. Es parte de su preparación para la obra del Señor, para hacer la obra del Señor. Ahora, aquí viene una frase muy cierta. Una vez alguien dijo, no sé quién fue el que originalmente dijo esta frase. Lo que sí sé es que mi papá me lo puso en mi Biblia cuando me la regaló antes de que yo entrara a estudiar al seminario. Y él me dijo, ¿no? El pecado te alejará de la Biblia o la Biblia te alejará del pecado. Solo hay esas dos opciones. ¿Cuál prefieres? ¿La primera o la segunda? La segunda. Debería ser la segunda, ¿no? Deberíamos elegir que la Biblia nos aleje del pecado, en vez de que el pecado nos aleje de la Biblia, ¿no? Muy bien, avanzamos. ¿Con qué es comparado la Biblia o qué función cumple en nuestra vida según los siguientes versículos? Y vamos a buscar estos versículos aquí también una vez más. Ah, hermano Javier, por favor, puede buscar Deuteronomio 8. Hermano Richard puede buscar Salmo 119. Hermana Emérita puede buscar Efesios 5. Hermano Javier, Hebreos 4. Y hermano Santiago. Hermano Richard, Santiago 1:22. Ya lo tiene, puede verlo. Ya, muy bien. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, por hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿No? Si recordamos el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de los egipcios, estaban caminando por el desierto y uno de sus primeros reclamos para con Dios fue, ¿y ahora cómo vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora nuestros hijos no tienen comida? ¿Y ahora nosotros no tenemos que comer? No hay nada en este desierto, ¿qué vamos a alimentarnos? ¡Fum! Y Dios les dio maná hasta saciarse y hasta sobrar, pero les dejó una enseñanza, ¿no? Ahora les mando este maná, pero quiero que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Así que lo que aprendemos aquí es que la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿no? Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ujú. Ah,
Entonces aquí la palabra de Dios nos ilumina, ¿no? Nos ilumina. La palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino, es nuestra lumbrera para nuestro camino. Es como si entráramos como una antorcha a una cueva oscura, ¿no? Para alumbrar nuestro camino. Y como les decía al inicio de la enseñanza, evitar que nosotros nos tropecemos, nos caigamos, nos hagamos doler, suframos, lloremos, etcétera. Si tan solo estamos atentos a la palabra de Dios como una antorcha para iluminar nuestro camino. Efesios 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias, hermano. Los esposos tienen el deber y la responsabilidad de santificar a sus esposas y el instrumento que Dios ha dejado para santificar a sus esposas es la palabra de Dios, la cual limpia y purifica, ¿no? Y eso es lo que hace la escritura, nos limpia, nos purifica, ¿no? Eso hace la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ajá, muy bien. La palabra de Dios es viva, pero sobre todo es eficaz. Es eficaz. No hay nada ni nadie que se pueda resistir a la palabra de Dios, a las escrituras. Dice el texto que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas son la unión de los huesos. ¿Ok? La unión de un hueso con otro hueso, ese nudito es una coyuntura, ¿no? Esto es una coyuntura, ¿no? Así que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, incluso los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Los tuétanos es esa grasita que está dentro de los huesos. Eso que comes del carnero, de la vaca, de la res. Eso es los tuétanos. ¿Ok? Solamente para imaginarnos hasta cuándo, hasta dónde penetra la palabra de Dios, ¿no? Es tan eficaz que no hay nada que se le resista, ¿no? Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me paso al 25, ¿no, pastor? No, del 22 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ajá. Dice, si es que no solo oímos y no hacemos, nos convertimos como un hombre que se mira ante un espejo, su rostro natural. Cuando usted se mira al espejo, ¿para qué te miras al espejo? Para verme si estoy guapo. ¿Ah? Y, Corregir errores. y te chocas con la realidad, ¿no? Perdón, hermano, una broma nomás. Hermano Javier, diga. Justamente estaba diciendo para corregir errores, defectos. Ok, muy bien. Ok. Normalmente cuando nos miramos al espejo, pensamos que nos miramos para saber, para corroborar si estamos bien, ¿no? Pero en realidad nos miramos al espejo para ver si hay algo mal.
en nosotros, ¿no? Para saber si estoy peinado o no estoy peinado, si estoy bien maquillada o no estoy maquillada, si mi corbata está derecha o está chueca, ¿no? Para eso nos miramos en el espejo. Si yo supiera que estoy presentable perfecto, ya ni me miro en el espejo, ¿no? Salgo de frente nada más a la calle o a la iglesia o al culto o lo que sea. Pero como necesito asegurarme si hay algo malo, ¿no? Entonces me miro al espejo. Pero la idea aquí es, yo me miro para corregirme, ¿no? Para hacer, no solamente para que el espejo me diga, estás mal en esto, sino para que yo pueda corregir por medio de mi obediencia y acomodar lo que tengo que acomodar, ¿no? Así que la palabra de Dios aquí revela nuestro pecado. Nosotros nos miramos a las escrituras. Si miramos las escrituras como un espejo, lo único que va a hacer es revelar nuestro pecado, ¿no? Eso hace la palabra de Dios, las escrituras. Aquí quisiera hacerles esta pregunta, de la pregunta número 12. ¿Quién es la ayuda, perdón, sí, ¿no? ¿Quién es la ayuda del creyente para entender la Biblia? El Espíritu Santo. Muy bien. Y dice primero los Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿No? Así que nosotros muchas veces logramos entender la palabra de Dios por el Espíritu que mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas que son de Dios, no morara en nosotros, entonces no pudiéramos entender la palabra de Dios. Por eso es que la ayuda del creyente para entender la Biblia es el Espíritu Santo. Cuando tú tengas la oportunidad en algún momento de leer la palabra de Dios y te preguntes y te digas a ti misma, no entiendo lo que quiere decir este pasaje. No entiendo. Lo estoy leyendo ya 2 veces, 3 veces, pero no entiendo, ¿no? Tómate una pausa, ora al Señor y dile, Padre, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a poder entender tu palabra. Y Dios lo va a hacer, ¿no? Dios lo va a hacer. Ahora, ¿una persona inconversa puede entender la Biblia? No, ¿Sí o no? no, ¿Por qué sí y por qué no? no puede entender porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Ah? Muy bien, una persona inconversa no puede entender la Biblia, ¿ok? No puede comprender la Biblia. Y la razón es esa, porque no tiene el Espíritu de Dios en su propia vida. Ahora, quizá usted me diga, pero pastor, sí puede entenderlo, ¿no? Porque si una persona inconversa lee que Dios es amor en la Biblia, en Primera de Juan capítulo 4, ¿acaso no va a entender eso? Y yo diría, claro, literariamente lo va a entender, escrituralmente lo va a entender, pero espiritualmente no lo va a entender, no lo va a entender. Por eso es que el versículo 14 de 1 Corintios 2 dice que para ellos la palabra de Dios es locura, ¿no? Por eso es que ellos siempre están refutando y contradiciendo al creyente y diciéndole, pero ¿para qué vas a tu iglesia? Pero mira, estoy viniendo de tan lejos a visitarte y tú ya te quieres ir a tu iglesia, ¿no? Y esto y aquello, y tú también eres fanático también, ya mucho, ¿no? Ya aquello, lo otro. Entonces, para ellos es simplemente locura, ¿no? Número 14. ¿Qué requisitos hay entonces para poder entender las escrituras? Entonces necesitamos entender que para entender las escrituras, hoy aquí está para corregir, creo que esto está equivocado. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Ahí deberían responder, para poder entender la palabra de Dios, primero hay que ser verdadero creyente. ¿Ok? Eso sí lo tienen en su separata, ¿no?
Hay que ser verdadero creyente. En segundo lugar, Primera de Pedro 2:2 nos enseña que hay que tener el deseo de poder aprender la Biblia. No es suficiente ser un verdadero creyente. Si yo no deseo aprender la Biblia, no voy a aprenderlo. Y hermanos, también esto es algo que necesitamos mejorar como creyentes. Usted puede llegar a su iglesia y puede abrir su Biblia cuando el predicador enseña, pero hay otras formas de cómo usted puede expresar un deseo de querer poder aprender la Biblia, estando atenta o atento a escribiendo lo que el predicador está enseñando, apuntando su bosquejo, volviendo a casa y repasando, preguntando al predicador a qué se refiere cuando dijo esto y muchas cosas que pueden expresar el deseo de uno de querer conocer y aprender y profundizar más en la palabra de Dios, ¿no? Pero si no hay deseo, simplemente va a ser algo rutinario, religioso, va a ser un rito más, ¿no? Y no va a haber profundidad en la palabra de Dios. Y ah, la letra C allí es obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Continuamos con los dos últimos, ¿ok? Y vamos terminando ahí. Ah, ¿Cuál es mi responsabilidad con la palabra de Dios? Voy a avanzar aquí un poco, hermanos. De repente no buscamos el texto, pero voy a procurar hacer la mención aquí. Salmo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino en la silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esa es nuestra responsabilidad, deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos, es decir, nos debe gustar poder abrir la palabra de Dios. Nos debe gozar, ¿no? Poder escudriñar la palabra de Dios. También versículo 1 y 2 dice, y en su ley medito de día y de noche. Y en su ley medito de día y de noche. Les comparto aquí una anécdota un poco chistosa, ¿ok? Am, Solo a modo de despertarnos un poquito. Cuando estuve estudiando en el seminario, más o menos en el no, en el cuarto año, yo estaba en mi cuarto año, yo ya en mi cuarto año estaba casado, ¿no? Entonces llegó una señorita a estudiar, esta señorita era de Puerto Rico y, era agraciada, era simpática, era bonita, ¿no? Y de pronto todos los varones ya estaban ahí al acecho, ¿no? Al ataque de esta señorita. Y yo entraba al pabellón de varones y, y todo el mundo estaba así con su Biblia, así a propósito también no, los varones así a modo de chacota, de broma, ¿no? Estaban con su Biblia y dice, ¿qué estás leyendo? El Salmos, dice, ¿no? ¿Qué Salmos? Capítulo 1, dice, ¿no? Ah, ya, ok, uno ya lo parecía sospechoso, pero todos estaban en Salmo 1, ¿no? Y después encontrabas a otro cantando una canción cuyo coro del himno decía, a su ley, sus promesas son verdad, a su ley. Dice, ¿no? Resulta que esta señorita se llamaba Zuley y todos los varones decían, y en su ley medito de día y de noche. En su ley medito de día y de noche. Hasta que nos descubrieron su verdadera intención y los reprendieron, ¿no? Nos exhortaron por andar meditando en su ley, ¿no? No en la ley, sino en su ley, ¿no? Fue una anécdota chistosa ahí en el seminario que nos pasó, que pasó, ¿no? Ahí con los varones. Salmo 119 versículo 11. ah, Salmo 119 versículo 11 dice, no lo recuerdo, voy a leerlo.
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y una vez más, cuando hablamos de guardar los dichos, estamos hablando de memorizar la palabra de Dios, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, memorizar la palabra de Dios. También, ah, Juan 5:39 nos enseña a que podamos estudiar bien la palabra de Dios, no solo de una manera superficial, no solo de una manera ah, ligera, pasajera, sino estudiar bien la palabra de Dios. Y según de Timoteo 2:15 nos enseña a usar bien, que usa bien la palabra de verdad, dice según de Timoteo 2:15, ¿no? Y por último, Santiago 1:22, no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Y esto nos enseña que nuestra responsabilidad es practicar la palabra de Dios, ¿no? Practicar la palabra de Dios. Am, Muy bien, preguntas, comentarios. De mi parte, todo ok, pastor. ¿Ya? De mi parte, pastor, solamente quería saber cuando estaba comentando usted acerca de esta ilustración del banco, usted dijo una palabra soplo. ¿Qué significa, disculpe, soplo? Ya, soplo, es como que yo me expresé así como que el cajero era un soplo, ¿no? Es como que está avisando a un delincuente de todo el dinero que está llevando esta persona, Ah, ¿de acuerdo? mm, No sé perfecto. cómo le llaman allá en Ecuador, pero nosotros le decimos, esto parece un soplo, ¿no? Está que le avisa al delincuente, está que le avisa al ladrón, ¿no? De todo el dinero que se está llevando este señor. Ah, ya, ok, pastor, muchas gracias. Ese nomás era. ¿Es algo malo en Ecuador o no? Ah, no, acá soplo lo decimos como que no está bien, sino que quizás no, soplo es como que alguien lo da a avisar algo como un chisme, ¿no? Alguien está soplando algo. Pero en Ah, este caso, claro, acá, claro, también pasa este tipo de cosas en los bancos, pero no lo entendía muy bien, pero ahora ya. entonces casi similar ahí el significado, ¿no? Casi similar. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a terminar entonces con la clase hasta aquí.